Muchísimas gracias. Bienvenidos, qué bueno que podemos estar aquí en esta tarde de domingo. Bienvenidos. Quiero por favor que abras tu Biblia en Primera de Corintios, capítulo 16. El día de hoy, si el Señor lo permite, estaremos estudiando Primera de Corintios, estaremos terminando Primera de Corintios. Ya vamos en el capítulo 16. Quiero hacer la recapitulación de manera breve. Nos encontramos en el entorno, mis hermanos, de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Nos encontramos en Hechos capítulo 18. Esa es la base del estudio bíblico que tenemos. Sin embargo, como es el estudio, es la base, pero como vamos avanzando con Pablo. Ahorita Pablo se encuentra en Corinto. Y dejó escritas unas cartas. Entonces, pues estamos estudiando a grandes rasgos pues las cartas de Pablo, en este caso a los Corintios, ¿sí? Son dos. Después de esta, adivina cuál sigue. La segunda, si el Señor lo permite. Son temas sencillos en la segunda, pero muy profundos, hermosísimos, que vamos a tratar en la segunda carta de Pablo a los Corintios, y después seguiría Efesios, porque luego vamos a Hechos otra vez, regresamos a Hechos, y vamos a ir al viaje de Pablo a Éfeso, y luego nos vamos a ir a estudiar Efesios a grandes rasgos, ¿sale? Entonces, bien, vamos a empezar y vamos a continuar con esto. Es Primera de Corintios capítulo 16. Veremos todo el capítulo completo, son 24 versículos, y hoy en este entorno, familia, quiero hablar un poquito de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos Primera de Corintios capítulo 15, Pablo hablando acerca de la resurrección. ¿Te acuerdas? Jesús resucita, Jesucristo resucitó, Jesús resucitó más bien, y nosotros vamos a resucitar como Él. No sé si te acuerdas, ¿sí? Y eso es lo que vimos la semana pasada, ¿no? La resurrección no es algo superficial, no es algo que digamos, bueno, ya nacimos de nuevo, ya resucitamos. No, sino que vamos a resucitar físicamente. ¿Por qué? Porque Él va ¿a qué? A venir. Él va a regresar, nuestro Señor Jesucristo va a regresar, y Pablo menciona eso, y hoy lo cantábamos en el último canto que entonamos como iglesia. Cantábamos eso, cómo Él vence a la muerte, cómo Él destruye el sepulcro, Él se levanta, ¿no? Y esto es nuestro himno, es nuestro canto de todos los creyentes. Por eso nos reunimos los domingos, el primer día de la semana, a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Bien, haciendo esta recapitulación, hoy en el capítulo 16, Pablo ya termina la carta con una despedida, como es su costumbre. Pero en esta despedida habla de temas muy certeros, muy precisos, muy prácticos para nuestra vida como creyentes. El esquema de mi sermón son 3 puntos antes de dar lectura a todo el capítulo. Hoy sí lo leeremos. Y es muy interesante porque el primer punto, del versículo 1 al versículo 4, es la recaudación de ofrendas. Caray, la recaudación de ofrendas. Vamos a ver el día de hoy. Pablo habla de esto y por qué está recaudando ofrendas. El punto 2 es los planes de Pablo, movidos por la soberanía de Dios. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha cambiado los planes alguna vez? ¿O nunca? Todo lo que tú planeas te sale así como tú lo planeaste. ¿Mande? Solamente escuché a 4 o 5 que dijeron que no. A los demás, pues ¿cómo le hacen, hermanos? Yo me cuento entre ellos 5, ¿no? ¿Sí o no? Dios nos ha movido los planes más de una vez en nuestra vida. Yo creo que todo el tiempo. Hoy vamos a hablar de esto, que es muy interesante. Oye, ¿cuántos se enfadan porque Dios mueve los planes? Chan. Hoy también veremos algo de eso. ¿Por qué? Porque hay personas, quieras o no, o aunque no me lo creas, a mí no me pasa, quiero mencionarlo, pero yo conozco personas que porque se te mueven los planes, ¿qué ocurre? Pero porque no me salieron, etcétera, etcétera. Hoy veremos eso, ¿no? Es muy interesante, porque Pablo lo menciona aquí. 3, el punto 3, los saludos finales y la sujeción que Pablo dice, sujetaos
a sus pastores, a los que les enseñan, a sus maestros, por favor. ¿Y lo que es esto? ¿O a qué habla el apóstol Pablo? Del versículo 13 al versículo 24. ¿Hecho? ¿Me acompañas, por favor, a leer el capítulo completo? ¿Sale con tu vista? Vamos a leerlo, por favor. Es la última parte de la carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 16 de su primera carta, y dice en el versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos, ¿qué dice? Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Versículo 2. ¿Cada qué? Primer día de la semana. ¿Dice todos los días? ¿Cada primer qué? Ok. Dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya ¿qué? Prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Verso 3. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuera propio que yo también vaya, irán conmigo. Versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase del invierno para que vosotros me encaminéis a donde vaya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice? Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto gran puerta, grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Verso 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Verso 13, fíjate estos versículos. Velad, estad firmes en la fe, soportaos, ¿cómo dice? Varonilmente, y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué? Con amor. Versículo 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila. Dice, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor, ¿qué dice? Viene. Verso 23. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén, ¿no? Esto es bien interesante, es hermosísima la salutación, o más bien la despedida de nuestro hermano Pablo. Es muy interesante porque manda saludos al final. Pero aquí quiero recalcar varios temas, como ya lo mencioné. La relación o la recaudación de las ofrendas por parte de nuestro hermano Pablo. Pablo, el apóstol, está diciéndole a la iglesia en Corinto, por favor recauden las ofrendas. ¿Ofrendas para qué? ¿Qué estaba pasando? Y hablo en el contexto. Estas ofrendas eran para la iglesia en Jerusalén. ¿Te acuerdas en Hechos de los Apóstoles? Cuando predica la primera vez Pedro, miles se convierten y se agregan ¿a dónde? A la iglesia. Entonces, lo que empezó a hacer la iglesia fue a dar de comer, a mantener a algunas personas que no podían mantenerse. Por ejemplo, viudas, por ejemplo, personas de escasos recursos. Pero ¿qué ocurrió? Que la gente empezó a ser miembro de la iglesia y a congregarse, ¿sabes para qué? Solo para obtener los beneficios de la iglesia. Y eso no era correcto. Sin embargo, en este momento, Pablo, a donde quiera que iba, solicitaba esas ofrendas. ¿Para qué? Para mandarlas a la iglesia en Jerusalén por la escasez que había allá. ¿Sí me explico? Y esto era en el contexto histórico que se estaba desarrollando dentro de la iglesia. Ahora bien, la iglesia en Corinto tenía un gran problema. ¿Y sabes cuál era?
la recaudación de las ofrendas. ¿Sabes qué hacían los corintios? Acortaban su mano para dar. Qué interesante. Gracias al Señor que aquí no se da. Pero el contexto, hermanos, así es. Desgraciadamente los corintios acortaban su mano para ofrendar. Pregunta, ¿es lo mismo ofrendar que dar una limosna? ¿Es lo mismo dar una ofrenda que dar una limosna? Por supuesto que no. Limosna es lo que sobra. Ofrenda es de lo que tienes, tú das. ¿Sí me explico? Y esto es bien interesante porque si bien es cierto, la iglesia ha ido aprendiendo a lo largo de los siglos. Y nosotros, hermanos, recaudamos también ofrendas, ¿sí o no? Aquí hay una cajita. A mí nunca me vas a escuchar hablar, trae tu diezmo al alfolí, para que te multiplique el Señor al 100 por 1. Yo nunca voy a hablar de eso. ¿Por qué? Porque no es bíblico. El Señor no te va a multiplicar porque tú traes 10 pesos y te va a dar 100. ¿Tú crees que así funciona el Señor? Honra e invierte en el banco de Dios. ¿Has escuchado esas frases? Dices, ¿eso qué? ¿A poco Dios tiene un banco? ¿Cómo se llama? Y dicen, el banco celestial. Y te cae dinero del cielo. ¿Eso será cierto? Por supuesto que no. Eso son mentiras. El falso evangelio de la prosperidad ha impregnado a las iglesias hoy en día. Es falso, ni es evangelio. Es un mensaje falso y distorsionado. Mira, recaudación de primicias, de pactos, de promesas, de terrenos, de propiedades. Hermanos, falsos, profetas, falsos, maestros, falso. El Señor no necesita de tu dinero. No necesita de eso. Pero ¿sabes qué? La iglesia sí requiere recaudar ofrendas. Sí se necesitan. ¿Sabes para qué? Para seguir avanzando en la expansión del reino de los cielos. Se necesita sí o sí. Pregunta, ¿tú necesitas dinero para vivir? ¿Sí o no? Sí. Por supuesto que sí. El dinero es necesario en nuestra sociedad. ¿A poco no? Si no hay dinero, no hay ¿qué? Comida. Desgraciadamente así es. ¿O no? Claro que sí, seamos realistas, pero la iglesia funciona igual. Requerimos el dinero. ¿Para qué? Para seguir expandiendo el reino de los cielos. No por obligación, no, sino con ánimo pronto. A ver, ¿la iglesia ha sido de bendición para ti? Por supuesto que es de bendición para todos los que estamos aquí. Hemos conocido la verdad. Personas como tú han ofrendado para que podamos seguir predicando el evangelio a otras partes. Hermanos, estamos teniendo presencia en Acatlán. No sé si me explico. Es gracias a las aportaciones que das. No sé si Hermanos, hay personas que están escuchando el evangelio a través de estos medios. Tus aportaciones incluyen esto. Y me refiero aquí a la transmisión. Se paga un internet, se paga, y eso, para eso se usan las ofrendas. Hermanos, es necesario la recaudación de fondos. Pero, ojo, hermanos, no se vale abusar de esto. Eso no. Yo le dedico un tiempo a hablar de esto en el culto, pregunta. ¿Verdad que no? Hay iglesias que le dan un espacio a una persona para que hable de un tema de las ofrendas, de recaudación de dinero. ¿Sí o no? Aquí no. Claro que no. Es más, todos tenemos una obligación. ¿Cuál es? Yo doy mi ofrenda, no hay necesidad que me lo digan. No sé si me explico. Yo la doy. Yo lo quiero hacer por iniciativa personal. Lo más que llegamos a decir en la congregación, si alguien trae una ofrenda, es el momento de dejarla en la cajita que está ahí enfrente. Y créeme, si por mí fuera, no lo digo. ¿Por qué? Porque cada uno conoce de su obligación. ¿A poco no? No hay necesidad de decirlo. Número 1, quiero que vayamos a este punto y analicemos el término ofrenda. Checa lo que dice Pablo en el versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La palabra ofrenda, mis hermanos, viene del original logía. Y la base del término o del griego logía significa, fíjate, ¿tú has armado un Lego alguna vez? ¿Sí?
¿Qué es? ¿Uno arriba de qué? De otro. Ese es el término ofrenda. Es que un Lego no arma una torre, ¿verdad que no? Se necesitan muchos Legos. Bueno, ok, yo pongo un Lego como base y pongo otro arriba. Pongo mi ofrenda y pongo otra ofrenda y otra ofrenda y otra ofrenda. Ese es el término ofrendar. No sé si me explico. Entre todos hacemos una vaquita, como también popularmente se le llama. ¿Sí me explico? ¿Para qué? Pues para juntar y hacer algo. ¿Sí queda claro esto, familia? Esto es muy importante. Ahora, Pablo les está diciendo a la iglesia en Corinto, por favor, organícense, junten esa ofrenda. Voy a mandar unas personas por esa ofrenda para que se la lleven a Jerusalén y se la entreguen a los apóstoles para la iglesia. Se necesita en la iglesia. ¿Sí me explico? Es necesario. Ahora, esto es bien importante porque dice aquí, y este principio a lo largo de los siglos, las iglesias lo hemos aplicado cada primer día de la semana. O sea, cada día del Señor, ¿sí? Cada vez que te reúnas, aparta algo para darlo de ofrenda, conforme a lo que hayas recibido, o sea, lo que hayas ganado. No habla de diezmos, ¿sí me explico? No habla de dar el 10%, pero lo que yo siempre les digo, si a ti te ayuda, como es mi caso, de manera personal, a tener un parámetro de medición de cuánto ofrendar, yo doy el 10% de lo que yo recibo. No sé si me explico. Y con eso me manejo, porque el 10% no es mucho ni es poco. ¿Sí me explico? O sea, es lo congruente o lo suficiente. Algunas personas dicen, pero yo doy más, y yo les digo, no hay necesidad, con que des lo que tú des. ¿Sí me explico? Conforme a lo que tú hayas ganado o recibido. Eso es importante tenerlo claro, hermanos. Estos lineamientos nos sirven a nosotros como iglesia para poder manejar ciertas directrices dentro de las ofrendas. No sé si me explico. Y nos dan cierta luz para mostrar esos parámetros de cuánto puedo ofrendar. ¿Sí me explico? Algunas iglesias dicen, o algunos supuestos pastores mencionan, tenemos que dar hasta que duela. ¿Has escuchado eso? ¿Hasta que duela qué? ¿Hasta que duela qué? ¿No tienes fe? Es que tengo que pagar la luz de mi casa y si doy no me va a alcanzar. ¿No tienes fe, hermano? Pues sí, pero el de comisión me va a estar aquí de verdad dentro de 15 días. O sea, ¿cómo? ¿Eso es fe? No, yo voy a dar lo que me corresponde dar, simplemente. ¿Sí me explico? Eso es muy importante definir. ¿Sí queda claro, familia? Y esto es importantísimo, hermanos. Y esto es un lineamiento y es una directriz base. El día de la semana, esto es bien interesante porque el día de la semana, o el primer día de la semana, primero es un día. El primero, el número 1. Día de la semana es una sola palabra en el griego que es Shabbat. En el hebreo también es Shabbat. Y en el griego es Sabbat. Y es bien interesante porque es el día de reposo. Los cristianos, desde la antigüedad, se reunían el primer día de la semana. Primero se reunían en las sinagogas, después los expulsaron de las sinagogas porque eran cristianos y los consideraban como herejes. Cuando después ellos empezaron a reunir en casas el primer día de la semana. ¿Y sabes cuál era ese primer día de la semana? El domingo. ¿Y sabes por qué era el domingo? Y se reunían el domingo. Porque el Señor resucitó el domingo. Y esto es bien interesante porque ellos le empezaron a llamar el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? Porque Él se levantó y venció ese día a la muerte. ¿Sí queda claro esto, familia? Y ya lo he explicado en algunas ocasiones. Ahora, esto es interesante porque, según haya prosperado, ya lo expliqué. Hasta aquí, fíjate lo que dice más adelante, porque quiero mencionar lo siguiente. En el versículo 4 dice, y si fuere propio que yo también vaya, ¿irán qué? Conmigo. Por favor, van a llegar unas personas por ese recurso. Pablo estaba escribiendo desde Éfeso. Él se encontraba en Éfeso y estaba escribiendo esta carta. Voy a mandar unas personas para que vayan por ese recurso. Entréguenselos. Si es necesario que yo vaya, yo voy. Ustedes denles ese dinero. No se preocupen. ¿Por qué? Porque los corintios no querían
dar ofrendas. Qué raro eso, ¿no? Que no quieran dar ofrendas. Ahora, somos la iglesia del Señor. Esto es interesante, pero la iglesia en Corinto batallaba con varias cosas. Y una de ellas era no dar ofrendas. ¿Sale? Quiero mencionar lo siguiente, mis hermanos. Lo que sigue es mi segundo punto, los planes de Pablo. Miren, hermanos, son temas, pero ya es para cerrar la carta. Este es bien interesante. ¿Por qué? Cuando yo leo de los planes de Pablo, tengo que ir, quiero ir, deseo ir. Me llamó mucho la atención cuando empecé a estudiar esta parte y esta despedida. Más bien, mostrando sus planes en la despedida. Checa lo que dice el versículo 5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Pero checa lo que dice el verso 6. Esto es fabuloso. Las palabras que utiliza Pablo. ¿Y qué dice? Fíjate lo que dice. Y podrá ser, ¿qué? Está hablando, tal vez. Fíjate cómo lo dice. Y podrá ser que me quede con vosotros. Luego checa más adelante. O aún, ¿qué dice? Pase el invierno. O sea, ¿qué dice? O a lo mejor voy a pasar el invierno, ¿no? Checa más adelante. Para que vosotros me encaminéis a donde qué. ¿Te fijas cómo habla? No está hablando, voy a ir a ustedes, me voy a quedar con ustedes y después ustedes me dejan porque yo tengo que ir. No, está hablando, dice, y podrá ser que yo vaya. Y es más, y tal vez llegue y a lo mejor me quede en el invierno. Es bien interesante las palabras que utiliza y la fraseología que utiliza nuestro hermano Pablo. Checa lo que dice más adelante. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero, ¿qué dice? Estar con vosotros, ¿qué dice? Espero estar con ustedes algún tiempo. Pablo no es, si el Señor, ¿qué? Lo permite. Pablo no está afirmando que él irá con ellos. Está diciendo, tal vez, a lo mejor, puede ser. ¿Sí me explico? Y al final dice, si el Señor, ¿qué? Leyendo un comentarista decía, pero estaré en Éfeso hasta el Pentecostés. Que Pablo, después de escribir su carta, el siguiente invierno no estuvo con los corintios. Hasta el segundo invierno que pasó, estuvo con los corintios. Y es bien interesante, ¿por qué? A Pablo, así como a ti y como a mí, sus planes no le salían a la perfección. ¿A ti te salen los planes a la perfección? Para esto, mis hermanos, traje yo algunas cosas didácticas para mencionar o para hacer uso de ellas. ¿Qué es esto? ¿Un qué? Es un carrito a control remoto. Es de Lucas, por cierto. No, ay, mira el pastor cómo tiene eso. No, es de Lucas. Es de uno de mis hijos, Lucas. Se lo pedí prestado también. Este es el control. ¿Y este es el qué? El carrito. Ok. Quiero enfocarme en esto. ¿Quién es? ¿Cómo se le llama esto? Control remoto. Checa. A nosotros nos encanta hacer planes. ¿Sí o no? A algunos no les encanta hacer planes. O sea, ni los hacen y dicen, alá y se va. Escucha lo que te voy a decir. Pero a los que les gusta hacer planes, les gusta tener que... Porque cuando no sale un plan, ¿qué pasa? ¿Te enojas o no? Miren, seamos honestos, somos hermanos, no se vale decir mentiras. No, hermano, yo oro al Señor y le digo, Señor, gracias porque tu voluntad es mejor que la mía. Gloria a Dios porque mis planes me los cambiaste. ¿Verdad que no? No te presentas tan piadoso delante del Señor. Ni también dices, tal vez si el Señor me cambia el vuelo, ¿qué hago? ¿Tú crees que lo cambió la aerolínea? Lo cambió el Señor. ¿Por qué? No lo sé. Oye, si voy a ir el viaje, si voy a hacer esto, si voy a hacer aquello, y los cambia, porque nos encanta tener el control de las cosas, nos fascina. Pablo me encanta porque deja ver esto a todos nosotros. Y lo quiero ilustrar de esta manera, hermanos, porque el control nos encanta tenerlo a todos nosotros como seres humanos.
¿Y sabes cómo te das cuenta que te encanta tenerlo? Cuando no salen y te frustras, te deprimes o te enojas. Oye, ay hermano, entonces no planifico. No, tampoco seas perezoso. ¿Por qué? Porque es bueno planificar. Pablo está planificando aquí. Y a la luz de Hechos de los Apóstoles, Pablo planificaba sus viajes misioneros. Pero él no afirmaba. Tal vez en ocasiones decía, ya estoy viendo que será, pero no sé si sea. ¿Me explico? Porque tal vez no salga. Es más, sé que no saldrá, porque el Señor es el que dice al final si sale o no sale. Hermanos, la planificación en nuestra vida como cristianos no es pecado, es buena la planificación. Pero te voy a decir algo, nosotros como creyentes tenemos que tener siempre una agenda abierta. No sé si me explico, emocionalmente la tenemos que tener siempre abierta. ¿Por qué? Porque tus planes te aseguro que van a cambiar. Siempre. Santiago lo dice, ustedes que se creen, que dicen, iremos a aquella ciudad, haremos esto, haremos lo otro, y no, por favor, no sean orgullosos. Palabras más, palabras menos, lo dice la carta de Santiago. Dice, en lugar de que digan, si el Señor quiere, esto haremos o esto diremos. Hermanos, nuestra agenda como creyentes tiene siempre que estar abierta. Cuando tú te enfadas por algo que no sale, ¿sabes? No es más Dios mostrándote tu orgullo, tu soberbia y tu arrogancia, diciendo, yo quiero, Dios, tener el control de todo. Cuando no sabes que el que tiene el control de tu vida como hijo de Dios es ¿quién? ¿Te acuerdas que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, es perfecta? ¿Sí te acuerdas de eso? ¿Lo crees? Acéptala. Acéptala. Miren, hace días estaba platicando con mi hermano Miguel Ángel y le hablábamos acerca de la importancia de tomarnos de verdad la Biblia. Nosotros creemos en la palabra de Dios como nuestra autoridad absoluta. ¿A poco no? La palabra de Dios es nuestra autoridad. ¿Sabes? Lo creemos, lo testificamos, lo pensamos, pero en nuestra vida no la vivimos. Hermano, eso también es pecado y significa que tú no tomas en serio la palabra de Dios. De labios tú puedes decir que eres creyente, pero si no te tomas en serio la palabra de Dios, hermano, estás pecando en contra de Dios y su palabra. Créela. Si Él dijo que su voluntad es mejor que la tuya, ¿sabes qué? Su voluntad es mejor que la de nosotros. Y punto. Y punto. Si Él dice no hagas esto, es mejor. Es mejor que no lo hagas porque Él lo dice. No lo hagas. Su perfecta voluntad se va a llevar a cabo en ti. No quieras tener el control de las cosas. Planea, pero siempre con una agenda abierta. Mi hermano Pablo me encanta, porque le dice a los corintios, tal vez vaya, a lo mejor nos vemos, a lo mejor encontramos allá. Es que Señor, con ese dinerito, con ese trabajo, yo iba a hacer, yo iba a deshacer. ¿Qué quieres que haga entonces? Y Dios dice, que confíes por primera vez en mí. ¿Te ha sorprendido Dios alguna vez? Yo creo que todo el tiempo el Señor nos sorprende. Una y otra vez, y otra vez, y otra vez, nos sorprende, hermano. Y quiero animarte a esto. Despierta por el amor del Señor Jesucristo. Despierta y aprende a ver que todo lo que ves, lo que respiras, todo es gracias a la voluntad de Dios en tu vida. Todo, hermano, todo. Valóralo. No sabes si mañana vivirás. No sabes si hoy es tu último día. No lo sabes. Valora lo que tienes. Deja de desgastarte queriendo tener el control de tu vida. Eso se lo entregaste a Cristo. El Señor dio todo por ti para Él tener el control de tu vida, porque su voluntad es mejor que la tuya y que la de nosotros.
Planeamos, no porque tengamos falta de fe, planeamos porque no somos Dios y no sabemos lo que vendrá. Por eso planeamos. Pero por favor, deja esos planes con una agenda abierta. Amén. Porque eso también es vivir el evangelio. Eso es negarte a ti mismo. Y hermana o hermano, si te enojas, acuérdate de eso, porque tus planes no salieron. Recuerda esto. A Pablo tampoco le salieron en muchas ocasiones sus planes. En muchas. Oye, a Pedro tampoco. A mí tampoco. A ti tampoco. Pero a Dios sea solo la gloria. Y si te enfadas, acuérdate de estas palabras. Pide perdón. Y dile, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Por favor. Quiero continuar con esto. Porque en la última parte, mis hermanos, Pablo, si bien es verdad que él planifica y dice, va a llegar Timoteo, checa lo que dice en el versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Te acuerdas de Apolos? Esto lo vimos en el primer capítulo. La iglesia en Corinto sufría de divisiones. Yo soy de Apolos, algún grupito, yo soy de Cefas, o sea, de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Jesús. O sea, me llama mucho la atención es que decía, yo soy de Jesús, o sea, yo también soy de Cristo, ¿no? En fin, había estas divisiones. Algunos comentaristas me gustaba mucho que dicen que Apolos no quiso ir. ¿Por qué? Porque dijo, no quiero seguir siendo piedra de tropiezo para los corintios. No tengo ganas de ir, porque estoy siendo piedra de tropiezo por mis hermanos corintios. Ojo, Pablo les está hablando a los corintios como hermanos en la fe, como una iglesia cristiana. Y esto es bien interesante, porque he escuchado que los corintios eran cristianos carnales. ¿Cómo no? Eran cristianos. ¿Tenían sus deficiencias como iglesia? Por supuesto que sí, como la tenemos nosotros como iglesia. También tenemos deficiencias, ¿a poco no? Iglesia perfecta no la hay, ni la habrá, hasta que Jesús venga por ella. Ahora, ¿qué pasa? A Timoteo, Pablo dice, por favor recíbanlo, porque Timoteo lo menospreciaban. Y era muy probable que menospreciaran a Timoteo por su juventud. Y decían, ay no, yo quiero a una persona más elocuente, a una persona con mayor grado de sabiduría. No le tomen a menos a Timoteo. Recíbanlo con gusto y con agrado. Ahora me voy a mi segundo punto, mis hermanos, y entro en mis conclusiones. En los saludos finales, familia, quiero irme a los versículos 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe. Dice, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Quiero enfatizar en este versículo, en estos dos versos, porque dice, ya al final a la iglesia le dice lo siguiente, antes de entrar en sus saludos finales. Y les dice algo muy interesante. Iglesia, velad, estar firmes. Y esto yo lo recibí para mí, como iglesia, o sea, para nosotros como iglesia. Me gustó lo que dice en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, y te lo quiero leer. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, sean valientes. El término valientes me encantó, y se lo decía a mi esposa. Valiente significa hombre defensor, significa esposo. Defiendan su creencia, pórtense firmes en la fe. Y esto es un estandarte de victoria, y háganlo todo con amor. Esto es un estandarte de victoria, mis hermanos. El agapao. ¿Te acuerdas 1 Corintios 13? El amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera, no siente envidia, no se cree mucho, o sea, no es jactancioso, no se irrita, no se goza de la mentira, mas se goza de la verdad. ¿Te acuerdas? Hermanos, ese texto bíblico en 1 Corintios no es para los enamorados, no es para los matrimonios,
Es para la iglesia, para los miembros de la iglesia. Dice Pablo, en pocas palabras, permanezcan unidos. Iglesia La Roca, permanezcamos unidos en la fe. Firmes en lo que creemos. Firmes, amándonos unos a otros en el agapao. Viendo los unos por los otros siempre. Gozándonos con los que se gozan. Soportándonos los unos a los otros. Y soportar no significa cargarnos de caballito. No. O sea, ay, sí, vamos a jugar al caballito. No. Significa aguanta a tu hermano. Sopórtalo. Al débil en la fe, sopórtalo. Al fuerte en la fe, sopórtalo en su arrogancia, si a veces se comporta así. Al débil en la fe, en su necedad y en su testarudez, sopórtalo así. Sopórtense los unos a los otros en el amor sacrificial, viendo los unos por los otros, hermanos. Oh, cuánto nos hace falta trabajar en una verdadera comunidad. Necesitamos aprender a ser comunidad, porque hoy en día, en nuestra actualidad, vivimos en un mundo altamente individualista. Los teléfonos celulares nos han venido a traer el individualismo a todo lo que da, como una bandera. Tú puedes ir a un restaurante o pasar por ellos y ves 4 sentados en una mesa, y ¿qué están haciendo los 4 en ocasiones? ¿Con qué? Con el teléfono celular. Individualismo. En una casa viviendo familias con tantos hijos o con varias personas y todos aislados y separados, en silencio. Matrimonios unidos, pero cada uno en sus redes sociales. ¿Qué es eso, hermanos? Y eso lo vienes a traer a la iglesia. La iglesia no es así. La iglesia somos un cuerpo. ¿Cuál cuerpo? ¿Cuál es? El de Cristo. Los unos a los otros nos debemos. Aquí tenemos que aprender a vernos a los ojos. Aquí tenemos que aprender a dialogar. Es que me da pena, hermano. Pues la pena es así. Déjala fuera, te quitas el trajecito de pena y te vienes para acá, hermano, para poder dialogar y hablar. Porque unidos, familia, es como tenemos que estar. Pues el cuerpo de Cristo es uno solo. Y somos miembros los unos ¿de qué? Y amén. Familia, portaos valientemente, protejámonos entre nosotros. Por eso les menciono, allá afuera están los papás con los niños, cuidando a sus hijos, a los niños, estando al pendiente de ellos. Cerremos la puerta y cuidemos a los niños también. ¿Sí me explico? Cuidémonos entre nosotros. Aquí adentro, cuidémonos entre nosotros. Soportémonos unos a otros. ¿Sale? Concluyo con esto. 2 conclusiones, mis hermanos y hermanas. Déjenme, antes de pasar a mis conclusiones, quiero mencionar lo siguiente. En el versículo 15, quiero recalcar esto. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque uno de los problemas en Corinto era la tendencia a la anarquía. No les gustaba ser dirigidos por pastores, no les gustaba ser dirigidos por sus líderes espirituales, no les gustaba. Ellos se creían más que los otros, juzgaban, cuestionaban y apuntaban y señalaban, y no les gustaba someterse a las autoridades. Pablo demanda aquí, por favor, sujétense a personas que dan testimonio de que son hijos de Dios y de que son sus líderes. Estéfanas y su familia no eran de ahí de Corinto, no eran oriundos de ahí de Corintio, sino que iban y estaban ayudando a la iglesia en Corinto. ¿Sí me explico? Por favor, hermanos, esto es bien interesante. No seamos tendenciosos a la anarquía. No sabemos todo, mis hermanos. Aunque seas mayor o aunque tengas mucho estudio, no lo sabemos todo. El único que lo sabe es Dios. Yo tampoco lo sé todo, para nada, me falta mucho. Termino con esto y entro en mis conclusiones. 2 conclusiones para ser precisos nada más. Hermanos, vámonos con el primer punto de las ofrendas y termino después con la parte de toda la carta, ¿no? Las ofrendas. El ofrendar, hermano, es un principio dentro de las congregaciones. Y esto tiene muchos años y sigue siendo hasta el día de hoy, el ofrendar. Y es en la actualidad
se asocia también con diezmos, con primicias y cómo destrozan a la iglesia con esos medios, por el dinero, ¿sí o no? Y es horrible eso. Eso no debe ser así. Hay principios, pero esto es importante. El principio de ofrendar tiene que ver con las responsabilidades que cada creyente tenemos delante de Dios, número uno, y delante de la iglesia. ¿Sí me explico? Yo tengo un principio para con mi iglesia. ¿Cuál es? El ofrendar. Y lo voy a hacer. Ofrendar no es dar una limosna. Ofrendar es brindar algo de lo que yo tengo. ¿Sí me explico? Y yo siempre pongo este ejemplo con las galletas Marías. Todos conocemos las galletas Marías, ¿no? Los que estamos aquí. Ofrendar es esto. Si yo tengo una galleta María y viene, no sé, Antonio, ¿me permites, Antonio? Y me pide galleta María de lo que estoy comiendo, ¿qué hago? Como los niños chiquitos, cuando los niños les pides ¿me das una papa? Y trae una bolsa de papas así grande que la agarra con las dos manos. ¿Me das una papa? ¿Y qué hacen los niños? ¿Qué hacen? Meten la mano y le escarban le escarban, o sea, no es como que te dan la primera, no, le escarban y la más quemada de las más chiquititas y quemadas la sacan y ¿qué hacen? Y una, ¿verdad? Bueno, ofrendar, ¿qué es? Si viene Antonio y me dice, le voy a dar una galleta, ¿qué hago? Le voy a partir un pedacito y se la voy a dar. No, ¿qué es? Le voy a dar la mitad. Pues mi hermano, y se lo voy a compartir. Eso es ofrendar, así de fácil. De lo que me ha dado el Señor, de lo que yo tengo. Ojo, no estoy diciendo, ay, el hermano ya está hablando de la mitad de mi salario. No, yo no dije eso. No, que el Señor me libre de decir eso. Estoy diciendo simple y sencillamente, un principio para ofrendar es tu 10%. No sé si me explico. Tal vez lo consideran algunos como un diezmo. Yo lo considero como una ofrenda, o mi 10%, mi porción, que yo voy a dar a la iglesia. ¿Sí me explico? De lo que yo gano, ese 10% es para mi comunidad. Y se acabó. No es mucho, ni es poco. Si ganas 10 pesos y das el 10%, ¿cuánto te queda? Si ganas 10 pesos, 9 pesos. ¿Me explico? Hermanos, te voy a decir por qué es un principio fundamental. Pablo lo dice. ¿Tú sabías que el dinero es un señor? ¿Tú sabías que el dinero tiende a ligarnos emocionalmente? Jesús lo dice, no puedes servir a Dios y al dinero. Fíjate cómo lo pone Jesús, ¿a la par de qué? O sirves al dinero o sirves ¿a quién? A Dios. Hermanos, cuando damos nuestras ofrendas es un gancho al hígado para no servir al dinero. No sé si me explico. Es un gancho al hígado para no servir al dinero. Hermanos, damos porque agradecemos. Número 1. 2, damos porque ayudamos con nuestras ofrendas a propagar el evangelio, familia. Ojo, tienes que ser sabio para dar tus ofrendas también. No a cualquier persona le das tus ofrendas. No sé si me explico, sino a la iglesia que predica el evangelio. Número 3, damos porque comprendemos que lo que tenemos es por gracia divina. Esa gracia sobre gracia. Lo que podíamos hacer, lo que no podíamos hacer, ya lo tenemos, que es la redención. Hermanos, pero el trabajo, Dios te lo ha dado. Y no por nosotros. Damos porque entendemos que Dios dio al Hijo en propiciación por los pecados de su pueblo. Damos porque hemos entendido el evangelio en nuestras vidas, mis hermanos. Hermanos, un creyente cuando no da es propenso a esto, familia, a tener falta de contentamiento. Lo dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo del 6 al 9. Cuando no da, un creyente tiene falta de contentamiento. Cuando no da, cae en tentación y en lazo del diablo. Cuando no da, cae en las codicias. Lo dice Pablo en 1 de Timoteo capítulo 6, del versículo 6 al 10. No quiero ir allá, léelo en casa, ahí lo dice. Un creyente, cuando tú no das, es muy probable que caigas en falta de contentamiento, en tentación y lazo del diablo, en codicia.
mis hermanos. Familia, la planificación, me voy a mi segundo tema y mi conclusión de este tema. La planificación de nuestra vida cotidiana es muy buena, por supuesto que es buenísima. Tenemos que aprender a planificar, tenemos que ser creyentes. Mira, cuando tú planificas no es falta de fe. Planificar habla de que yo no sé lo que va a suceder mañana. ¿Sí me explico? Planificar habla de esto, mis hermanos, de que yo soy sabio y me atengo a la voluntad de Dios y a sus cambios. Nosotros planificamos y siempre debe de estar abierta nuestra planificación a los cambios programados eternamente por el Señor, porque Dios hace cambios en tu agenda particular. ¿Sí o no? Hermano, hermana, la soberanía de Dios está sobre tu vida y la mía, incluso sobre la de los inconversos. Sus planes son mejores que los nuestros por siempre, siempre. Y si estás donde tú estás ahorita, es gracias, ¿sabes a quién? A Dios. Y gloria a Dios por ello. Nunca te olvides de eso, nunca te olvides de eso. Seamos humildes, aceptando su voluntad. Esto también es vivir el Evangelio. No te irrites si los planes no salen. No te irrites. El control entrégalo al Señor. Las cosas no se harán como tú quieres, como quiera. Se harán como el Señor siempre lo ha querido. Hermanos, quiero terminar esta carta de la siguiente manera. A lo largo de esta carta hemos visto problemas de división en la iglesia. Me refiero a la iglesia en Corinto. Hemos visto problemas divisivos, hemos visto problemas en la cena del Señor, hemos visto situaciones sexuales, hemos visto situaciones de matrimonio, hemos visto muchas cosas, mis hermanos, dentro de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto le gustaba solucionar los problemas y le fascinaba solucionar las broncas dentro de la iglesia, trayendo las cosas del mundo o las herramientas del mundo para solucionar las cosas de la iglesia. Pablo dice, eso no puede ser así. Tienen que aprender a solucionar las cosas como Dios ha mandado que se tienen que solucionar. Hermanos, y yo concluyo con esto, los corintios tenían muchos defectos, muchísimos como iglesia. Les faltaba demasiado para crecer como comunidad. Claro que sí. Como también a nosotros nos falta muchísimo para crecer en comunidad. Muchísimo. Y yo quiero exhortarte a lo siguiente, iglesia, La Roca. Vivamos en comunidad. Aprendamos creciendo en el amor. Aprendamos viviendo los unos por los otros. Viéndonos como verdaderos hermanos en la fe. Oremos al Señor, que el Señor nos fortalezca, que aprendamos a vivir el Evangelio que Cristo ¿qué es, hermanos? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, estuvo en la tumba y resucitó al tercer día, ¿qué? Conforme a las Escrituras, lo hizo por ti, lo hizo por mí, y gloria a Dios por ello, hermanos. Vivamos el Evangelio. Vivamos el Evangelio, iglesia, por favor, te lo suplico. Es que deja de hablar de las personas y habla con el Señor de ti mismo en oración. Vive el Evangelio. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Amén. Vamos por favor a orar. Señor, el día de hoy gracias por Corinto. Gracias por esta iglesia local que, a pesar de sus deficiencias como cristianos, nos vemos en ellos también. Gracias, Señor, porque a través de la enseñanza en esta carta de Pablo a los Corintios, y Pablo siempre confiando en ellos, siempre alentándolos, exhortándolos, animándolos a que crezcan en la piedad. Gracias, Señor. Ayúdanos, por favor, a crecer en ti. Ayúdanos a vivir para ti, a amarte a ti, a gozarnos en ti. Ayúdanos a descansar en tu soberanía, en tu providencia, en la provisión que tú nos has dado, mi Señor. Oh Dios, cuánto nos falta de aceptación
en todas las cosas. Somos propensos a tener el control de querer tener el control de nuestras vidas. Nos afanamos por lo que pasará el día de mañana. Nos afanamos porque no tenemos el control de los planes. Nos afanamos porque no sabemos lo que sucederá. Nos afanamos a veces, o más de una ocasión, porque nuestros hijos no sabemos si serán salvos. Nos afanamos, mi Dios, por los trabajos, por el recurso. Nos afanamos, Señor, por tantas cosas. Perdónanos y ayúdanos a descansar en tu santa y soberana voluntad, sabiendo que tu voluntad es buena, es perfecta, es mejor tus planes que los nuestros. Y perdónanos, Señor, a caer de rodillas constantemente delante de tu presencia para poder deleitarnos en ti, mi Dios. Aviva nuestras almas, aviva nuestros corazones, sabiendo que no hay mayor galardón. No hay en el mundo ni en lo venidero. No hay. Solo tú, mi Señor. Solo tú, mi Cristo. Solo tú, amado Señor. Solo tú. Ayúdanos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque nos has permitido ofrendar. Y gracias por nuestros hermanos en Corinto. Gracias. Gracias por nuestro hermano Pablo, que nos ha instruido a través de esta carta. Pero eres tú, Espíritu Santo, guiándonos a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por el Calvario. Gracias, gracias, gracias. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Vamos a entonar un último canto y si alguien trae alguna ofrenda la puede dejar en la cajita que está a la entrada.